Continuamos con el análisis y la información en relación a diferentes medidas anunciadas por Javier Milei y, por supuesto, respecto del DNU y de la ley ómnibus ingresada al Congreso de la Nación. Vamos a hacer foco en la reforma laboral. Esto será en diálogo con Horacio Llobet, cofundador y director ejecutivo de la startup tecnológica Nawayam Gaming. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Feliz comienzo de año. Igualmente, Horacio, gracias por sumarte para analizar qué sería una reforma laboral lógica y justa para ambas partes. Bueno, bien, primero es importante entender el contexto desde que se está planteando esta reforma, ¿no? En los últimos 10 años hemos visto que el crecimiento del trabajo privado es casi cero, que lo que ha crecido es el trabajo público, el monotributismo, que vemos que tenemos un 45% de personas que están trabajando en la informalidad. Eso, si lo llevamos a números, Martín, significa más de 5.400.000 personas que están fuera del sistema, no tienen ningún tipo de protección social. Y en un país, en un contexto que tenemos 50% de pobreza. Por lo cual, lo primero que tenemos que entender es que si estos últimos 10 años no hicimos nada y no llama la atención, ese debe ser el primer paraguas como para abrir y decir, acá hay un problema gigante. Lo cual merecemos en este momento patear el tablero y hacer una reforma laboral que contemple, primero, una equidad, ¿no?, entre lo que es cuidar los derechos del trabajo y también cómo generar mucho más empleo. Actualmente hoy, un poco lo que está planteando en el DNU como los puntos claves impactantes como para hacer una reforma, aplican generalmente en esto que está haciendo un poco de ruido con los sindicatos, que es eliminar las indemnizaciones y pasar un poco al formato de la Walker, o como tiene el formato de Chile, ¿no?, que tenés un retiro, cuando te retirás vas a cobrar un dinero que queda en una cuenta y independientemente del motivo te vas a llevar esos fondos. Se está hablando también de un punto quizás un poco en contra, que de mi punto de vista también me parece un poco inequitativo, de pasar de los 3 meses de prueba a 8. Recordemos que cuando estuvo tomada en el 2003 al 2015, bajó de 6 a 3 y se quedó en estos 3 meses. Hay esos puntos que se pueden discutir. Ahora, de la manera en que lo estamos haciendo, evidentemente no funciona porque tenemos esta cantidad de personas que están fuera del sistema, por lo cual no está motivando e incentivando a que las empresas empiecen a formalizar el empleo. Entonces, ¿de dónde recae la culpa? ¿En las empresas o en el sistema? Entonces creo que ahí es donde tenemos que juntarnos a una discusión mucho más seria entre todas las partes. A ver, Horacio, cuando hablamos de esa informalidad a la hora de emplear a un trabajador, el foco generalmente se pone en la presión tributaria, en la presión impositiva, con justa razón, eso está claro. Ahora, el Así resto, es. el resto de las medidas que se han mencionado, como las trajiste vos a colación también, ¿no? Ese paso de 3 a 8 meses de periodo de prueba, indemnizaciones, ni hablar si vamos a otros apartados que tiene esta ley, como por ejemplo aquel derecho a huelga, entre otras cuestiones, y hasta la multa, la quita en realidad de la multa por una contratación deficiente. Eso es un punto que, entre comillas, formaliza esa informalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sí hay que cambiar? Absolutamente, absolutamente. El DNU, si no sé, he tenido tiempo de poder revisarlo, es larguísimo. Yo tuve la oportunidad que me lo enviaran, tuve la oportunidad de conversar con diputados, conversar también con empresarios, con emprendedores, con pymes, a ver cuál era un poco la visión, porque la verdad que se anula, se deroga, queda, que se saca. La verdad que va a haber una discusión que creo que el Congreso y las cámaras van a tener que revisarlo. De hecho, ahora Está todo lo suspendido. que responde a reforma laboral quedó congelado, pero ahora, hasta que la justicia diga algo distinto, pero claramente, eh, por ejemplo, lo que es la parte sindical, que creo que es la parte que un poco más ruidos también está haciendo, que hoy cualquier persona pueda elegir su obra social, independientemente de la rama, o que si yo no quiero hacer mi aporte de cuota sindical, no estoy obligado a hacerlo. Y hay ciertas cosas que hacen ruido, y tiene que ver generalmente, Martín, cuando hablamos, está atado siempre a lo económico y al poder. Entonces, cuando uno toca el poder o toca una billetera, empieza a haber ruidos. Yo creo que si hoy hablamos siempre, ¿no?, el derecho de los trabajadores, del cual estoy totalmente de acuerdo, pero si en los últimos 10 años no te hizo ruido que tenés la mitad de la población informal, que tenés el 50% de pobreza, me parece que eso sí es grave y que deberíamos levantar una bandera para ver cómo solucionarlo. Y creo que por lo menos lo que tira el DNU, hay muchas de las cosas que tiene que buscar un equilibrio, para mí, que tiene que ver con esto de la flexibilidad laboral, como sin perder los derechos de trabajadores, o buscar un equilibrio entre los derechos de los trabajadores e incentivar a que las empresas quieran contratar, que puedan tener una contratación, porque hoy una pyme, tenés que despedir a una persona de 15, 20 años que ya está cansada, no quiere trabajar, es imposible. Entonces te tenés que seguir teniendo en la empresa, o si la despedís, puedes llevar a la quiebra a la compañía. Entonces,
¿Cómo encontrás un equilibrio? Por eso nadie quiere contratar en blanco, o si te contratan, la mitad está en blanco y la mitad es en informal. Digo, es un sistema perverso en el que estamos. ¿A qué llamás flexibilidad laboral cuando hablamos de la reforma y del DNU? Cuando hablamos de flexibilidad laboral es cómo lograr equiparar los derechos, como decir, bueno, quizás hoy la indemnización no es algo que esté siendo atractivo para los empleadores, porque si muchos años te puede llevar a la quiebra. Entonces, lo que se está planteando dentro de la reforma es, bueno, o que cada uno a través de un convenio colectivo de trabajo se pueda discutir y digan, bueno, estamos de acuerdo, como fue la Cámara de Comercio, dijo, estamos de acuerdo a dejar de estar las indemnizaciones y pasar a este fondo de cese laboral. Entonces, de esta manera hay un equilibrio para que las empresas o el comercio quiera tener más personas blanqueadas o en la formalización laboral. Porque dice, bueno, listo, estoy en un formato más equitativo, como de hecho lo tiene Uruguay o lo tiene Chile, que se manejan de esa manera. Ujú. Cuando analizamos entonces el DNU, hablábamos de algunos puntos que hay que modificar, pero quiero que seamos concisos. ¿Cuáles considerás que sí o sí deben entrar en una modificación en caso de que se levante esta suspensión y se ponga en debate en el Congreso, primero en comisión y después en cámaras? Mira, para mí uno de los principales que tiene que entrar es el de la ley de teletrabajo, que creo que quedó absolutamente atrasada comparada con los países, incluso Chile, que la lanzó antes de la pandemia. La ley de teletrabajo actual que está rigiendo en este momento hace que si una persona que está trabajando y dice, mira, no quiero trabajar más de casa, para una pyme, quiero que me des de vuelta el lugar en la oficina, y si esa empresa porque se achicó, porque no tiene más espacio en la oficina, dice, mira, no tenemos más, ya estamos todos teletrabajando, se puede considerar despedido. Entonces hay una contra hacia el empresario. Por otro lado, lo que hablábamos de las indemnizaciones. Bueno, si con una ley, a través de un convenio colectivo de trabajo, se puede discutir y que entre ambas partes se puede llegar a un acuerdo, me parece que es el mundo donde se está yendo actualmente hoy, Martínez. ¿Cómo buscamos un interlocutor que nos podamos entre todos ponernos de acuerdo para buscar un equilibrio, ni para un lado ni para el otro, buscando esa justicia social, que es lo que está pasando en comparativa con otros países? Y por otro lado, cómo empezamos también a fomentar a través de reducir la presión fiscal para que haya mucho más fomento de blanqueo del trabajo. De hecho, el DNU lo que dicen es, te damos 3 meses del momento que se aplica para que aquella empresa que quieran blanquear lo puedan blanquear. Me parece que todas estas cosas motivan a que haya mayor generación de empleo. Bueno, bien, Horacio, gracias por el tiempo. No, muchísimas gracias a ti.